Bueno, vamos a hablar ahora de ciencia. Yo voy a dejar 3 puntos. Después nuestro invitado los va a explicar. Podemos decir células, un desarrollo y un sistema animado. Le vamos a agradecer a Claudio Berli, quien es el investigador que nos está visitando, para que nos explique cómo es esto de desarrollar movimientos en una célula con un sistema inanimado. ¿Puede ser así? Más o menos. En realidad no son movimientos en una célula, pero sí son movimientos que imitan a los de una célula en sistemas inanimados. Ajá. Y esa es la parte, en todo caso, tan interesante. Uh-huh. A ver, venimos de hace unos años estudiando sistemas que son gotitas, algo tan simple como gotitas, pero muy pequeñas sobre superficies. Eso tiene muchísimas aplicaciones, digamos, pero por ejemplo, una que tal vez es visible para la gente todos ahora saben lo que es una PCR, Uh-huh. ¿no? Entonces hay un formato de la PCR que se llama PCR digital, que consiste en tomar la muestra y subdividirla en muchísimas gotitas muy pequeñitas. A esa gota pequeña, más pequeña. En más pequeñas. Digo, menos de 1 milímetro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, después lo que se hace es una lectura digital, es decir, una está negra, una está blanca, quiero decir, una florece, la otra no. Entonces, uno tiene un patrón de respuesta, se pueden hacer estudios mucho más delicados que en la PCR tradicional. Y la otra ventaja de eso es que se puede hacer en dispositivos muy pequeños y portables, digamos, ¿no? que se pueden sacar fuera del laboratorio. Entonces, esa es un poco la esencia de por qué estamos estudiando esas cosas. Ahora, el estudio básico es estudiar gotitas en superficies que son especialmente porosas, que tienen, digamos, porosas. Uno las puede imaginar como el papel, solo que los poros son muy diminutos, ¿no? Diminutos, pero no tanto como para no permitir el paso del fluido. Entonces la gota está apoyada arriba de esa membrana y esa superficie se embibe con el líquido penetra esa superficie, total que dos gotas se comunican por debajo de algún modo. Es como un canal. Efectivamente, la superficie permite el contacto. Entonces, lo que empezamos a observar es que cuando las gotas tienen alguna química adecuada, digamos, la señal que proviene de una gota llega a la otra y la otra reacciona a esa señal, produce una reacción química y produce una respuesta, como por ejemplo desplaza el líquido hacia la otra, tanto que puede desplazar la gotita entera Ajá. y engullirla. Entonces, eso fue realmente una sorpresa, empezamos a estudiar más en detalle el asunto, porque primero una sorpresa y después empezar a observar que esos patrones son exactamente lo que ocurre en los seres vivos. Es decir, que los seres vivos actúan así, detectan una señal, las células, digamos, ¿no? Entonces responden a esa señal desplazándose a favor si van a buscarla o alejándose si es algo perturbador, digamos, pero si van a buscarla la pueden engullir, por ejemplo, como hacen los glóbulos blancos con los patógenos y demás. Entonces, esos comportamientos observados en un sistema inanimado tan simple como gotitas arriba de una superficie es lo que hace que sea tan interesante ese sistema y que mereció la publicación en una revista pero muy importante como es la revista Nature, que tiene enorme tradición, probablemente el primer journal, digamos, científico del mundo. Y entonces eso es un gran orgullo para nosotros, para la universidad, para el CONICET, porque es un trabajo 100% argentino, digamos. Uno tiene esto que es, esta investigación es un paso, Sí. Que puede tener muchas derivaciones y se puede utilizar en distintos ámbitos y distintos campos. Sí, efectivamente. Esa es la particularidad que tienen los problemas que son muy básicos. Cuando más básicos son, más derivaciones tienen. Porque, no sé, podrían mencionar muchos ejemplos, pero las gotitas en superficie importan para los sistemas de impresión, por ejemplo. Sí. Cuando se imprimen, se depositan microgotitas, por ejemplo, ¿no? La evaporación de las gotitas en superficie importa para, por ejemplo, cómo se riegan las plantas en los campos, digamos, ¿no? En fin, tiene innumerables derivaciones. En medicina uno piensa automáticamente ciencia, medicina. Sí. Tiene una aplicación también importante. Sí, claro, porque lo primero que mencionaba en esto de PCR es el diagnóstico, el sistema de diagnóstico avanzado. Y en eso allá hay sistemas que usan eso, pero hay una investigación permanente para mejorarlo. Digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llevado esta investigación hasta tener este resultado? Esta investigación tiene 4 o 5 años, pero este resultado apareció en los últimos 6 u 8 meses, pero porque viene de haber estado, digamos, racionalizando el problema, el sistema durante mucho tiempo, digamos. ¿Sí?
Hay otro aspecto, si me Sí. permitís, que por lo cual lo hace también a esto atractivo, y es por lo siguiente. Hay una rama de la ciencia desde hace unos años que se llama biología sintética, Ujú. no sé si te suena, que Sí. consiste en que, digamos, uno puede, estamos tratando de imitar el funcionamiento de las células y hacer células sintéticas, es decir, lo que se llama biología artificial también. Una célula básicamente es una gotita, pero que tiene un montón de cosas adentro que la hacen muy compleja, desde su núcleo con el ADN, que le permite replicarse, etc. Entonces, desde hace unos años ya hay sistemas artificiales que cumplen casi la mayoría de las funciones de las células, pero de forma individual. O sea, por ejemplo, se pueden replicar. Solo que se replican, pero no pueden hacer mucho más, digamos, ¿no? Entonces, después está el movimiento de las células. Entonces, en ese escenario, cualquier herramienta, por más simple que sea, que uno arrime para comprender cómo se desplazan las gotitas unas sobre otras, digamos, está de algún modo pensando o contribuyendo a este problema. Se llegó a este reconocimiento, a esta publicación en una de las revistas de mayor prestigio a nivel internacional. ¿Cuál es el paso que sigue? Seguir tratando de inspirarnos para seguir con esto, digamos, eso siempre pasa, es una enorme satisfacción para todos, pero digamos, al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. Claro, uno porque siente que tiene que sí. seguir por lo menos haciendo cosas de ese tamaño. Porque han sido 2 años y medio difíciles. Sí. Porque en el medio de estas investigaciones también hacer frente a distintos proyectos relacionados con el COVID. Sí, efectivamente. Fue realmente casi trágico, diría yo, lo que pasó para la humanidad. Pero desde el punto de vista de nosotros, de los científicos, o por lo menos del sector que estuvimos trabajando duro con estas cosas, fue una enorme oportunidad. Explotaron muchas cosas en conocimiento y en desarrollo. Había muchas cosas que estaban como no digo trabadas, pero demoradas o no parecían tan atractivas. Y eso ha hecho que se catalicen un montón de cosas y que exploten, digamos. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa fascinante, como en pocos meses tuvo un desarrollo fenomenal y dejó ahora lo que va a dejar, digamos, una forma de hacer compuestos farmacológicos muy, muy avanzada. En tiempos acotados se mostró la capacidad, la calidad de nuestros investigadores en cada uno de los puntos de la República Argentina. En el momento más difícil es donde salió a relucir, podríamos decir el estirpe, ¿no? El trabajo de cada uno. Un sector que también antes de la llegada de la pandemia no la pasó bien en cuanto a insumos, en cuanto a inversión, en cuanto a reconocimiento. Sí, efectivamente. Diría que después de la pandemia estamos en situaciones parecidas, es decir, no tenemos el acceso a las cosas del exterior que nos gustaría tener, pero de todos modos digamos, yo creo que no solo un valor adicional, sino un gran desafío es hacer con lo que uno tiene, hacer con las pocas cosas que uno tiene. Bueno, y los resultados están a la vista. Claro, sí. Y eso creo que es algo que nos reconocen en el exterior. Digamos, de que podamos desarrollar cosas realmente, prácticamente atando con el hambre, sin exagerar demasiado, pero se entiende lo que trato de decir. Sí. Y entonces eso es reconocido afuera y es para nosotros también una forma de crecer, digamos. Claudio, muchísimas gracias por este tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por siempre darnos espacio, es un placer. Hasta pronto.